Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Acá tenemos dos tocayos, Edgar Franco Augusto y otro Edgar. Bueno, hoy, la propuesta de hoy, chicos, primero que nada, por supuesto, les damos la bienvenida. La propuesta de hoy, desde el servicio, con Selena, Carla, con el coordinador del curso de ingreso que nos acompaña y la profesora también Natalia Sandes Pernas. La idea es trabajar lo que es la alfabetización académica. Ustedes deben haber visto en el flyer de difusión. Y hemos pensado este encuentro como una última actividad de este año. Si bien es cierto, vamos a estar hasta diciembre, pensamos que es la última. Me imagino que todos deben querer ya, no sé, descorchar la sidra, festejar que han terminado el colegio, pasar con la familia, festejar Navidad y bueno, y acá estamos. Así que vamos a comenzar. No sé por qué pasa esto que Franco comparte pantalla, chicos. Hola, Franco. Ahí está. No, ¿eso por qué puede ser? Pau, si me querés poner como coanfitrión, lo puedo Por supuesto, configurar. por supuesto. Y te iba a poner hace rato y se me pasó. Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahí está. Bien. Acá estamos. Miren, una de las cuestiones como súper importantes cuando comenzamos la universidad, y es una temática sobre la que se viene hablando desde hace unos años, frente a cómo se evidencia o de qué manera se evidencia que a los chicos les cuesta mucho el primer año, ¿no? Y comenzó a hablarse de la alfabetización académica. Así que bueno, sobre eso vamos a hablar, sobre todo porque pasaba mucho, sobre todo a nivel de docentes, que los docentes decían, bueno, pero si el alumno está en la universidad se supone que sabe, ¿no? Y siempre era esta actitud como que se supone que el alumno sabe. Y en realidad, cuando el alumno ingresa a la universidad, se supone también que ingresa por algo, porque quiere aprender algo, porque quiere formarse en una determinada disciplina. Entonces, esto de que el alumno cuenta con todos los elementos, bueno, es algo que se debe trabajar. Entonces, analizábamos también con las tutoras la pertinencia de abordar este tema. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen actividades en el aula virtual, pero convengamos que apenas comience el curso de ingreso, van a ir trabajando de una manera más profunda en esas áreas y en esas áreas que constituyen las primeras asignaturas con las que ustedes se van a encontrar una vez que comiencen estrictamente el primer año de la facultad. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es la alfabetización académica, qué significa dialogar con los textos académicos, ¿no? Un texto académico, convengamos, no es en el área, por supuesto, en la que ustedes se forman, no es una novela, no es lo mismo que leer una historieta, no es lo mismo que una receta de cocina. Un texto académico tiene un formato particular, tiene un modo de presentación, y a eso tenemos como con esos aspectos o con esas características de un texto académico tenemos que familiarizarnos. Vamos a ver lo que es la sociedad del conocimiento, el estudio y algunas cuestiones vinculadas a la gramática, muy poquito, simplemente para que ustedes estén atentos, sobre todo en las lecturas.
Bueno, un poco siguiendo la dinámica que venimos teniendo, les queremos pedir que se sumen al chat y que participen y que intervengan y que contesten, porque cuando ustedes nos contestan también es como un anzuelito, ¿no? Que tiramos de este anzuelito y recogemos las ideas que ustedes aportan. Entonces, acá hay 3 preguntas. A ver, primero, ¿qué significa ser alfabetizados? ¿Cuándo decimos que una persona está alfabetizada? ¿Quién? A ver si van respondiendo en el chat, los vamos leyendo. ¿Qué significa que alguien es alfabetizado? ¿Están ahí, chicos? ¿Están escuchando? Bueno, ustedes dirán sí, leer y escribir. Sí, bueno, leer y escribir. ¿Y qué es leer y qué es escribir? Si yo, a ver, para escribir, para leer algo, simplemente basta con decodificar los signos o basta con una pronunciación o que yo deletreo, ¿eso es leer? ¿Escribir? Bueno, acá Loana dice que a una persona alfabetizada es una persona con conocimientos. Bien, yo les cuento que hace muchos años se decía que una persona era alfabetizada, sí, cuando sabía leer y escribir, pero es verdad, Loana, hoy por hoy, con todo lo que es el avance de la tecnología y esto que vamos a ver de la sociedad del conocimiento, que una persona sea alfabetizada también quiere decir un poquito más, que no es estrictamente leer y escribir, ¿sí? Sino también entender y procesar lo que yo leo y poder escribir y cuando escribo saber que estoy comunicando algo. En el ámbito académico, saber leer es interpretar un texto, es comprender lo que dice un texto, ¿sí? ¿Qué significa interpretar? Interpretar significa asignarle un sentido, ¿sí? Comprender lo que el autor quiso decir. Entonces, leer es la primera actividad, digamos, con la que nos vamos a encontrar. No sé si a ustedes, bueno, la vez pasada el contador Enzo también hizo referencia en varias oportunidades a esto. Supongamos, hay una publicación en un foro de avisos, ¿sí? O hay, no sé, o hay un foro donde los alumnos plantean consultas y apenas hay, no sé, un alumno hace una pregunta, está la respuesta, vuelven a hacer la misma pregunta, porque bueno, a veces no se lee, ¿no? O se lee, pero sin entender o sin comprender. Entonces, todo lo que es lectura, diríamos que es como el eje central de lo que es una formación académica, ¿sí? Ahora, estas capacidades, leer y escribir, perdón, y escribir cuando escribimos. Supongamos que nos piden un informe de algo o que participemos de un foro, o si yo tengo que mandar un mail a un profesor y tengo que hacer una pregunta, bueno, yo no voy a escribir como hablo, ¿sí? La escritura, y sobre todo la escritura académica, tiene algunas particularidades. Yo tengo que entender que comunico algo y que mi mensaje tiene que ser comprensible para el otro, para quien lee. Yo les cuento como ejemplo muy chiquitito, el director del departamento de informática de la facultad siempre dice así, escribe un alumno, porque no sé si les aparece a ustedes ingeniero Soto López en algunas cuestiones o del aula virtual o cuando se estaban matriculando, o escriben al departamento de informática y supongamos, se sientan y ponen, no puedo abrir el archivo. ¿No? Entonces él siempre dice, ¿y quién me escribe? ¿De qué curso me habla? ¿Qué archivo no puede abrir? ¿Me explico? Entonces, leer y escribir son como aspectos sumamente importantes de lo que es o de lo que necesitamos, mejor dicho, trabajar cuando comenzamos una carrera. ¿Sí? Cele, ¿estás ahí? Hola, ¿se Ahí me está. escucha? Sí, sí. ¿Sigue el eco o no? No. Buenas tardes. Bueno, esta pregunta. Necesitaríamos que todos participen en el chat o si quieren activar su micrófono
y contesten cuál es la mitad de 2 más 2. Están Augusto, Edgar, Celina, Edgardo. Augusto dice 2. Sofía también dice 2. Luca Navarrete también. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo que es 2? Sí, todos están de acuerdo que es 2. Bien. ¿Alguien que opine diferente? Todos dicen que es 2. Bien. Yo te podría decir que depende de dónde pongamos la coma. Claro. Depende de dónde ponemos la coma, es otra alternativa. ¿Cuánto nos puede dar? Si decimos cuál es la mitad de 2, 1. Más 2 ya nos da 3. Y acá, bueno, decíamos la mitad de 2 más 2, entonces decíamos 2 más 2, 4. La mitad, 2, como decían todos los chicos. Otra alternativa podría ser la mitad de 2, partimos al medio, sería donde está el más. Entonces sería para la derecha, a la izquierda. También puede ser la mitad de 2 más 2, sería para arriba, para abajo. Hay distintas maneras de entender. Por eso es importante la alfabetización, porque vamos a saber cómo estudiamos en la universidad y de qué estamos hablando. Acá todos estábamos de acuerdo que era 2, pero también podría haber sido 3. Depende del observador y cómo se entiende, dónde va la coma. Muy bien. Exacto. Ustedes piensen que todo lo que es, trabajar con esto de la alfabetización académica, nosotras queremos insistir en esto. Primero que hay formas particulares de comunicación en el ámbito académico, ¿no? Ustedes piensen que ustedes vienen con algunas ideas, supongamos con algunos conceptos aprendidos, ¿no? Y cuando el profesor habla y explica, ustedes entienden con lo que ustedes traen, ¿sí? Pero a veces no es estrictamente lo que se dice desde esa área disciplinar. Entonces, la alfabetización académica tiene que ver con leer, con escribir, con interpretar, con comprender cómo es la estructura y la lógica de una materia. ¿Cuál es su lenguaje? ¿No? Y ustedes se van a encontrar ahí con que economía tiene su lenguaje, ¿sí? Con que derecho también tiene un lenguaje propio, que ustedes van a tener que ir aprendiendo. ¿Qué significa? ¿Que en la primera lectura tienen que entender todo? No. Implica que cada área, cada materia, tiene una, como dice acá, una particularidad, ¿sí? Y los textos también tienen una particularidad. Si ustedes toman, por ejemplo, la cartilla de matemática o algún fragmento del texto con el que trabajan en matemática, se van a encontrar que la forma a simple vista tiene una presentación distinta de un texto de derecho. Un texto de derecho, ustedes dirían, no tengo nada acá, supongamos este libro, ustedes dicen, miren, esto es todo texto. Texto. Ustedes dicen, ay, no sé, son 25 hojas del capítulo 1, por decir, y es todo texto. Pero si ustedes toman una de matemática, les va a parecer que es mucho más acotado, con ejemplos, con fórmulas, con ejercicios, ¿no? No sé, estoy pensando, ¿saben por qué pongo estos ejemplos? Porque cuando uno por primera vez se asoma a un texto de este tipo, uno hace una mirada general, ¿sí? Es la primera impresión. Uno es puro palabra, el otro tiene palabras y números. Bueno, ¿en qué consiste la alfabetización académica? En acercarnos a cada texto para poder adentrarnos y entender la estructura de esa materia, ¿sí? El modo de presentación de esa materia. Yo me tengo que familiarizar con ese modo que tiene esa materia o esa asignatura. Entonces, se van a dar cuenta que esto es todo un proceso.
Y por eso es tan valioso este curso de ingreso, ¿no? Desde ya ir familiarizándonos con eso, porque esto es algo que se va trabajando y se va complejizando a medida que pasa el tiempo. El ingreso es para eso, ¿no? Y todo el primer año es para eso. Entonces, esto es básicamente también para no asustarse. ¿Sí? Chicas, ustedes me van, o profesores también, ¿no? Me cortan cuando lo consideren, ¿sí? Bien. A ver. Chicas, aquí. Aquí mencionamos los significados de las palabras y en qué ámbito usamos estas palabras. Por eso pusimos, estamos hablando de lo mismo, porque tenemos que saber si estamos haciendo referencia a lo mismo cuando decimos una palabra. Por ejemplo, decíamos la palabra mercadería. Yo antes de iniciar la universidad se usaba la palabra mercadería para mencionar que hay que comprar fideo, hay que comprar yer, o sea, la mercadería que usábamos en la casa para cocinar. A eso nos referíamos. Y cuando ingresé a la universidad entendí que mercadería son los bienes destinados a la venta. O sea, es una cuenta que utilizan las empresas para hacer referencia a esos bienes que se destinan a la venta. Pero nosotros cuando tenemos los bienes en la casa no los destinamos a la venta, sino a nuestro consumo. Entonces como que hay que ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mercadería. O por ejemplo, si yo digo caja, ¿ustedes qué se imaginan cuando digo caja? Una Puede caja ser cuadrada. una caja cuadrada, una caja de zapatos, claro. Pero en contabilidad, cuando decimos caja, bueno, en la universidad no solo en contabilidad, decimos caja nos referimos al billete, a la plata, billulla, le dicen, el money. O sea, es como que estamos hablando de lo mismo si yo les digo, tengo que hacer un control de caja, y ustedes van a decir, ¿qué tendrán la caja para controlar? Y bueno, puede ser los zapatos o podemos referirnos a esta clase de caja que es la plata que tiene la empresa, por ejemplo. O sea, hay muchas palabras, o cuando decimos banco, ¿a qué nos referimos? ¿Al banco donde nos sentamos o al banco donde vamos a cobrar el sueldo, donde van mis papás a cobrar el sueldo y así, digamos? Hay que saber el significado de cada palabra y en qué ámbito lo utilizamos. Por ejemplo, para matemática o para contabilidad puede significar una cosa, para el derecho otra. Así ir conociendo el significado. También tenemos la palabra mercado, por ejemplo. El mercado que nos imaginamos es el lugar donde vamos a comprar cosas. Pero también tenemos otro significado de mercado que nos referimos, por ejemplo, al mercado de autos o al mercado inmobiliario. No es que hay un lugar donde todos venden autos o que todos venden casa, ¿no? Nos referimos a esa operación, digamos, a ese negocio grande que hay en el mundo de personas que se dedican a vender casas, autos. Quiero ingresar al mercado de autos, entonces yo me pongo una empresa a vender autos, por ejemplo. A ver, los chicos ya tuvieron algunas actividades prácticas en el aula virtual de cada una de las áreas disciplinares y ya tuvieron por ahí esa experiencia de ir, ir viendo, incursionando en algunas lecturas. Quizás le costaron o no sé si nos pueden comentar un poquito qué les parecieron las lecturas, por ahí el material que se les propone para esta primera etapa del curso de ingreso. Se busca que sean lecturas un poco amenas, que no sean muy complejas. No sé si alguno se anima a comentarnos, aunque sea en el chat o prendiendo el micrófono, cuál fue su experiencia con estas lecturas. Es probable que algunos ya las hayan incursionado en algún momento en el colegio, porque quizás ya tenían una modalidad en ciencias económicas, y es probable también que otros no, pero el hecho de que no las entiendan de entrada no implica que la carrera no es para ustedes. Justamente el curso de ingreso lo que buscamos hacer es como suavizar esa transición que van a tener entre el colegio secundario y el nivel universitario. Si alguno nos quiere comentar, queda ahí abierto el chat. Podemos continuar y dejamos el chat ahí abierto esperando a ver si alguien nos contesta. Bien. Bien, Enzo. Bien. Entonces son cuestiones, por supuesto, para tener en cuenta, para que las vayan pensando, contemplando, trabajando, ¿no? Y bueno, perdón, cuando leemos,
también tenemos que estar atentos a la puntuación, ¿no? Esto es por ahí un error muy común, que leemos de corrido, leemos seguido, no tenemos en cuenta las comas, ¿sí? Piensen que, y esto lo deben haber visto ustedes en lengua, pero lo ponemos porque es habitual. Por ahí cuando se pide que un alumno, no sé, lea, no sé, un artículo de alguna ley o algo, que lea y que, bueno, y que no esté atento a estos detalles, que no es un detalle, es un signo de puntuación que puede alterar el significado de lo que queremos decir, ¿no? Y acá hay algunos, para que ustedes, bueno, tengan en cuenta, no es lo mismo decir no espere que decir no espere, ¿sí? Incluso cuando escribimos en el chat del WhatsApp o cuando mandamos un mensaje o escribimos un mail, también nosotros tenemos que registrar cómo utilizamos esos signos de puntuación en la escritura, ¿no? Recordemos que estamos poniendo énfasis en la lectura y en la escritura, ¿sí? Puede ser la solución de algo, vamos a perder, poco se resolvió. Y otra es decir, vamos a perder poco, se resolvió, ¿sí? Está buenísimo porque ustedes piensen que no damos quizás importancia bueno, a los procesos que llevamos a cabo, pero estar atentos a esto favorece también cómo comprendemos nosotros lo que leemos, ¿sí? No queremos saber o no queremos saber. Entonces, bueno, no tenga clemencia, no, tenga clemencia, ¿no? Entonces, bueno, tengan clemencia, chicos, de la coma, que tiene un rol importante, la coma, el punto seguido, todo, ¿no? Bien. Leer y escribir, bueno, es un modo de conversar. Cuando decimos con los textos académicos, podemos decir también con los autores de esos textos. Si ustedes piensen, no sé si seguirán utilizando o no, que me acuerdo que en el primer año en Contabilidad 1, en Introducción a la Contabilidad, utilizaban un texto de un contador que fue profesor de la facultad, que se llama Roberto Rodríguez. Entonces, bueno, saber quién escribe una persona, no sé, alguien que es contador, o escribe un economista, no sé, que es norteamericano, o un economista que es local, o bueno, esta ley que me están enseñando, o algo de, no sé, vinculado a la Constitución, o todo lo que es derecho civil. Yo tengo que comenzar a preguntarme y un poco como a conversar con ese texto, ¿no? Entonces, es interesante identificar, interpretar lo que el texto me dice, asumir una postura frente a esas ideas. Con las chicas decíamos ayer, en algunas cosas es verdad que no voy a poder decir, ay, no estoy de acuerdo con que el resultado del polinomio sea negativo por decir, capaz que digo Enzo, no sé, o Nati una barbaridad, pero hay cosas en las que quizás no puedo opinar, pero otras en las que sí puedo asumir una postura, ¿sí? El hecho de asumir una postura, de tener una opinión o de crear, de elaborar una opinión personal, hace que yo de pronto, no sé, estoy leyendo y diga, ah, no, este tipo está loco, ¿no? Mirá lo que dice, o mirá lo que pensó, o mirá cómo se calcula, o bueno, esto de tomar posición también nos hace familiarizarnos con lo que leemos, ¿sí? Ah, no, todo lo que es derecho siempre estructuran, no sé, de la misma manera. Me detengo, no sé, en un artículo que es súper importante que lo sepa, y trato de relacionarlo conmigo, con alguna experiencia o con algo de la realidad que haya escuchado. Todo eso son modos de dialogar con los textos académicos, ¿sí? Y no es solamente asumir una postura, sino saber en qué momento me voy a adherir a esa, voy a estar de acuerdo con esas posturas, o si las tengo que confrontar. Esto también surge de la lectura, de la clase del profesor, de cómo voy articulando todo lo que voy sabiendo, por ejemplo, con respecto a ese tema, ¿sí? Chicas, ustedes me frenan, ¿no?
¿sí? Bien, avanzamos. ¿Y qué es la sociedad del conocimiento? Miren, hace unos años, bueno, muchos años, cuando yo estudiaba, comenzó a hablarse de esto un poco cuando yo estaba terminando la formación en la universidad o promediando, como que comenzaba a decirse como desde una postura crítica que el conocimiento era poder. Hoy capaz que también, ¿no? Vivimos en una sociedad del conocimiento y yo agregaría también de la información, ¿no? ¿Cuál es el impacto que las tecnologías tienen en nuestras vidas? A ver, ustedes si tendrían que calificar como mucho, no sé, poco y nada, ¿qué dirían? ¿Qué impacto tiene la tecnología hoy por hoy? Los leo en el chat. ¿Tiene mucho impacto a criterio de ustedes? ¿Tiene poco? ¿No? ¿O más o menos o nada? A ver qué contestan. Si ustedes piensan en ustedes mismos, ¿no? El uso que hacen de la tecnología, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica de producción de la ciencia en el contexto tecnológico? ¿Sí? ¿Tiene mucho impacto, Edgar? Sí, tiene mucho impacto. Ustedes piensen que en estos últimos, no sé si serían 50 años, se avanzó tanto en todo lo que es investigaciones científicas y gracias a la tecnología, ¿no? En producción tecnológica, miren, ni pensar cuando, y se van a reír, no es para que me vean chicos como un dinosaurio, por favor, pero ustedes piensen que cuando yo era chiquita, yo vivía en Jujuy y solo veía, lo deben ver, no, ya creo que ni verán, los Tres Chiflados en Canal 13, bueno, yo veía en blanco y negro los Tres Chiflados, ¿no? Cuando era un poquito más, 9 años por ahí, que ya vino la televisión a color, veía Tom y Jerry, por ejemplo, ¿no? Bueno, y había 2 canales para ver, nada más, ¿no? O uno, después 2 canales. Bueno, piensen en 50 años la cantidad de cambios que ha habido y la cantidad de cambios que va a haber. Ustedes, por ejemplo, en contabilidad, y acá los profesores quizás coinciden con esto, todo lo que es el modo de trabajo con la contabilidad, de hacer registros manuales detallados, ¿no? De cómo eran los movimientos en un negocio, de todo lo que entra, de todo lo que sale. Bueno, todo eso ahora se carga en programas, aplicaciones, o sea, es un salto cuántico, diría yo, ¿no? De todo lo que la tecnología ha hecho en las vidas, pero piensen en las profesiones. Piensen que hasta no hace mucho tiempo solo había facturas en papel cuando íbamos a un negocio, ¿sí? Ahora todo eso es digital. O sea, piensen en los cambios y cómo estos cambios tecnológicos los atraviesan a ustedes en la profesión en la que se están formando, ¿sí? Ahora, ¿puedo realizar el aprendizaje o el estudio por fuera de ese contexto tecnológico? No, desde el momento en que tenemos un aula virtual, desde el momento en que estamos tomando esta clase por Zoom, desde el momento en que cuando investigue algo voy a tener que investigar muy probablemente en internet o descargar un texto que me han dejado en el aula virtual y leerlo, es decir, todo lo que es tecnología también atraviesa el aprendizaje, pero el aprendizaje se elabora, se procesa en la mente de las personas. Entonces, el tema es qué hago yo con toda esa información que circula o cómo manejo yo las herramientas que están disponibles, por ejemplo, para tomar una clase, ¿sí? O para subir un archivo si tengo que presentar una tarea, ¿sí? Y bueno, y el proceso acá central va a ser saber buscar la información. Si ustedes ponen, no sé, una palabra, después prueben, ¿no? De estas que acabamos de ver, o comercio, o ente, o mercado, o googleen, les van a aparecer, supongamos, no sé, 1.203.000, ¿no? De sitios o respuestas o
o links vinculados con esta palabra que yo pongo. Ahora, ¿quiere decir que yo voy a leer todo eso? No. El tema es saber dónde voy a buscar la información que yo necesito. Entonces, siempre se recomienda, por ejemplo, que ustedes sean selectivos a la hora de escoger de dónde leer o de pronto qué video ver. Ustedes saben que hay un Google académico donde se puede consultar. Textos, por ejemplo, pueden hacer como todo eso, lo vamos a trabajar en algún momento, o como diría el contador Enzo, en algún tutorial, de utilizar los filtros. No sabemos si todos utilizan filtros cuando hacen las búsquedas, pero de pronto puedo estar consultando un texto de hace 10 años o puedo estar buscando precisamente como texto o artículos o información que sea de los últimos 2 años. Y eso cambia la calidad de la información. Y esto también lo ven mucho cuando vemos cuestiones jurídicas. Nosotros trabajamos mucho con derechos. Y es muy normal que cuando hablemos de derecho, consulten en Google, encuentren, quizás les digo, la ley 24.240 de defensa del consumidor, y quizás justo les pasó que coincidía la ley con una ley de otro país. Y es una normativa Sí. totalmente distinta. Así que eso también es como una cuestión muy, muy puntual a tener presente al momento de buscar la información, a dónde buscarla, en qué contexto buscarla. Recién Exacto. las chicas les hablaban de algunos términos, y sin salir por ahí del ámbito contable o económico, podemos hablar, por ejemplo, de la palabra patrimonio. Y la palabra patrimonio es una palabra que incluso en la misma facultad, desde el punto de vista económico va a tener una definición, desde el punto de vista contable va a tener otro, desde el punto de vista jurídico va a tener otro. Entonces siempre es importante contextualizar cada uno de los términos en la materia o en el área que se esté estudiando. Exacto. Enzo, esto que vos decís, me acuerdo que el otro día en el taller que tuvimos con la profesora Elizabeth Zafar, ella es abogada, es profesora de Derecho 1. Bueno, ella contaba que en un examen, por ejemplo, un alumno contesta una pregunta y le dice, ¿pero eso de dónde? Como de dónde, sí, yo lo leí de la ley tanto, no sé, bueno, era no sé si de Costa Rica, de Puerto Rico, y dice que ella, y el chico estaba cerrado que era así, ¿no? Dice, a ver, mostrame de dónde. Bueno, y era una ley, por supuesto, no sé, derecho del consumidor, no era esa, ¿no? Pero de otro país. Entonces hay que estar atentos a todo esto, ¿no? Bien. Bien, y la idea es ser un estudiante. ¿Qué significa proactivo? ¿No? Carla. Sí, serían más algunas recomendaciones que nosotros les damos en clases, prestar mucha atención. Esto es principal porque se ha visto muchas veces que en vez de prestar atención a la clase, están, por ejemplo, con el celular en la mano. Esto hace que por ahí nos perdamos algunos temas importantes. Por ahí el profesor dijo, esto se va a tomar en el examen, esto es pregunta de final, esto es pregunta de parcial. Esto es lo que más se equivocan los chicos, porque los profesores suelen decir eso en clase. Uno tiene que prestar atención a todo, no solo a lo que sería la parte teórica, la parte práctica, sino también a los consejos que ellos mismos van dando en clase. Entonces es muy importante prestar atención, participar, preguntar y pedir. Participar, obviamente, a todos los profesores, yo creo que a ninguno les gusta hablar solo y que toda la clase escuche, le gusta que haya interacción alumno-profesor. Es importante esto de participar, preguntar. Si tengo dudas, si no entiendo, lo pregunto. O sea, todos desconocemos algún tema, nadie nace sabiendo todo. Es normal que preguntemos y no tengamos vergüenza de eso, lo hagamos. Quizás la pregunta de uno puede ser la duda de otro también. Entonces ahí ponemos en común todas las dudas. Pedir, y esto también sería como ayudar, pedir apuntes y al mismo tiempo si tengo, los presto, los comparto. Tomar apuntes, sumamente importante tomar apuntes, eso siempre háganlo. Y tener una actitud favorable para aprender. Esto también lo tocamos mucho nosotras porque pasa muchas veces que uno está en una situación de se rehúsa a aprender algo o no lo entiende, se enoja, se cierra y no quiere
salir de eso para volver a aprender el tema. Entonces es importante tener una actitud positiva, siempre positivo y dispuesto a aprender algo nuevo todos los días. Tengan presente que por ahí estas recomendaciones las hacen las chicas que incluso ellas cursaron la carrera presencial. En el caso de ustedes que van a arrancar con un cursado virtual o semipresencial, se potencia aún más el esfuerzo que van a tener que hacer para prestar atención, para participar, para tomar apuntes, para tener esa actitud favorable, esa predisposición, porque muchas veces las clases van a ser muy largas y van a tener que estar sentados mirando la pantalla y tomando apuntes. Pero es un esfuerzo que lo tienen que hacer sí o sí. No porque la clase esté grabada se van a quedar con eso, porque puede haber un problema técnico y la clase no quede grabada, y también el hecho de que ustedes me digan la clase está grabada los lleva a relajarse y después quieren ver el video de 2 horas en los últimos 30 minutos antes del examen, y por una cuestión matemática se me hace que no tienen tiempo, y cosas así que por ahí lo van dejando de lado. Sabemos que a muchos se les dificulta el hecho de trabajar en virtualidad, pero es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, porque a futuro el ejercicio de la profesión también va a ser así. Sí, también no, el hecho de que nosotras la hayamos hecho presencial a muchas materias no quiere decir que no hayamos sido proactivas, al contrario, muchos se tomaban 2 colectivos para ir a la facultad, muchos se caminaban cuadras de clase a clase, un aula, a otro anfiteatro. Conseguir lugares en lo que era el curso de ingreso era levantarse a las 6 de la mañana y salir a la universidad. O sea, son cuestiones quizás ahora ustedes no la van a vivir, pero sin embargo tienen que adaptarse a esta nueva modalidad y buscar soluciones y hacerlo, sobre todo eso, hacerlo. Sí, tal cual. Chicos, me emociona pensar en los cambios, no sé a ustedes, pero es todo un aprendizaje. Una de mis hijas que este año que estuvo estudiando en otro lado, bueno, hizo todo virtual y me dice, estoy harta dice, mamá, es de la habitación a la computadora, de la computadora y todo ahí en un espacio re chiquitito, y todo era por computadora, todo era virtual, desde las 8 de la mañana, no sé, después de 10, de 10 a, no sé, a 12 y de 12 a 2, una clase así tras otra, y sí, pero como dice el contador, es lo que hay, o sea, hay que asumirlo y hay que hacerlo y disponerse para hacerlo, ¿no? Bien. Tiene que ver también la actitud que tomamos y qué significa comprender el conocimiento, cuándo yo comprendo, cuándo me doy cuenta que entiendo, cuándo estar atentos cuando tengo baches, no seguir avanzando si tengo baches en algo que estoy estudiando. Carla, ibas a decir, Sí, sí, por ejemplo, a mí yo me doy cuenta que comprendo algo porque lo puedo explicar. O sea, una cosa es cuando uno lo lee, bueno, dice lo entendí, paso la hoja, paso los temas, pero por ejemplo a mí me sirve explicarlo. Cuando uno sabe explicarlo, quiere decir que aparte de estudiar, lo comprendió y puede al mismo tiempo enseñar a los demás. Eso por ahí son también consejos que deberían seguir. Y bueno, eso implica también obviamente razonarlo, porque si uno lee de corrido y no razona nada y lee un párrafo así, no, obviamente no se va a entender. Cuando vayan a un examen se van a dar cuenta que no leyeron a conciencia, sería. La organización es algo que vimos en casi todos los talleres, venimos viendo lo que es la organización, eso tendría que ser su pilar fundamental, y el tiempo de la construcción en todo, ¿no? Desde el inicio, buscar apuntes, buscar temas, buscar información, como le decía la profe. Si van a Google, recomendable Google Académico. Si buscan algunos textos, fíjense fechas, no vayan a textos viejos. Si es posible, googleen autores, que sea un autor reconocido, que realmente por ahí es el que pide la cátedra, porque la cátedra les da cuáles son los autores y bibliografías recomendadas.
Y bueno, también el tiempo en la construcción del examen o de estudiar, eso también ya lo vimos, que hay que organizar los tiempos en una agenda, le dijimos nosotras, para que se vayan organizando cómo van a ir estudiando y cómo van a ir construyendo su propio conocimiento. Esto va a depender de cada uno, de cada perfil. Ujú. Chicos, es como un trabajo todo esto también, ¿no? Es un trabajo ser universitario. Es un trabajo ser universitario tal cual, pero por supuesto también es interesante pensar que es algo que podemos aprender, ¿sí? Que es algo que podemos construir, que va a llevar tiempo, pero que no es imposible, ¿no? Esto que decía el contador, bueno, no sé, de pronto no entiendo algo o me frustro y digo, bueno, no es para mí, abandono ante la primera frustración. Bueno, acá, consejo, hay que aumentar el umbral de frustración, ¿no? Así que bueno, entonces, esto de la alfabetización académica implica dialogar con los textos, no se olviden, es otro modo de leer, busquen información en las fuentes confiables, organicen las rutinas de trabajo, ¿sí? Construyan hábitos de estudio, recuerden que esto siempre insistimos y lo trabajan mucho también desde el PNL, nosotros tardamos más o menos 30 días en construir un hábito, ¿no? Cuando hacemos algo todos los días, bueno, llega un momento en que se incorpora como hábito. Entonces, si nos damos cuenta durante el ingreso o ahora que no tenemos construido el hábito del estudio, de sentarnos a estudiar, de leer, de hacer ejercicios o de hacer cuadros, de procesar esa información, tenemos que comenzar a construirlo porque, como decía Carla, bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Y organizarse puede ser la clave, ¿sí? Lo Sí, a mí dicen me pasó, las chicas. sí, a mí me pasó que yo no tenía el hábito de lectura, porque uno sale del secundario donde lee 2 hojas y ya con eso vaya a prueba, y lo solemos leer en el colectivo, en el trayecto de casa al colegio, leemos, vamos y rendimos. Me di cuenta que no tenía ese hábito cuando hice el curso de ingreso, y como obviamente era mucho pasar del secundario a la universidad a leer tanto, yo tomé, porque bueno, fue decisión propia, empezar a leer libros, historias, cuentos. O sea, yo busqué la manera de que mi cerebro se adapte a lo que sería leer mucho, y me ponía tiempos de tal día tengo que terminar este libro. Y eso es lo que fui haciendo para ir construyendo mi hábito de estudio y de lectura sobre todo, porque también se van a dar cuenta que no es lo mismo leer en voz baja, leer en voz alta. Eso también es otra cuestión que la van a tener que ir trabajando. Pero bueno, cada uno ya va a ir viendo cuál sería la solución, si tiene algún problema. Obviamente no todos somos iguales. Quizás a algunos les encanta leer, a otros como a mí les costaba. Entonces van a ir buscando la solución a su problema. Esto que dice Carla me parece súper importante, que no es un detalle menor. Hagan la prueba, hoy mismo hagan la prueba. Lean un texto, lean en voz alta, lean en silencio primero y después lean en voz alta. O primero comiencen leyendo en voz alta. Si pueden, no sé si se pueden grabar o como quien manda un audio de un párrafo, ¿sí? Para que ustedes se escuchen cómo leen. Cuando uno lee en voz alta y uno se escucha, uno también ahí se da cuenta que hay cosas que tiene que ajustar, que hay cosas que no sonaron bien, ¿no? Que me parece que capaz que decía otra cosa o que me salté algo, ¿sí? Entonces, hagan el ejercicio y prueben. Esa también es una buena estrategia de lectura, leer en voz alta. O que no respeten Bien. las comas, profe. Exactamente, que no respeten las comas. Bien, ¿qué siento frente a esta nueva realidad que me espera? ¿Se animan a poner un numerito en el chat? ¿Se sienten más o menos como un poco desilusionados o con pocas ganas, o se sienten, no sé, así como contentos, con expectativas o enojados? No sé, no es lo que yo esperaba, yo quería que todo sea presencial, o temerosos, ¿no? Como el 4,
a ver, como, no sé, no quisiera que comience nunca. Esa puede ser otra sensación, ¿no? Augusto dice como el 2, ¿sí? Con expectativa, con entusiasmo. Bueno, esto lo ponemos porque cuando nos identificamos con estas expresiones, estamos trabajando sobre nuestras emociones, ¿sí? Bien. A ver, Leticia dice como el 4, Edgar como el 4 también. Un poco sí de miedo, 2 y 4, sí, una mezcla de entusiasmo y temor. No me he dado cuenta, hay un video bien interesante que a mí me gusta pasarlo, que tiene que ver con el temor. Uno dice, ¿por qué puedo tener, puedo tener esto de estar como atemorizado, ¿no? Porque lo nuevo siempre nos genera, bueno, es la incertidumbre, o sea, no sé qué hay del otro lado. Y puedo sentir esa especie de temor, ¿no? Ilusión y temor, contestan ustedes, sí. ¿Cómo el temor es algo que hay que atravesar? No podemos como evitarlo. Yo les podría decir, no, chicos, no tengan miedo. Tener el temor hace también que cobremos coraje, que tomemos coraje y que demos el paso. O sea, al temor sí o sí hay que atravesarlo, hay que vivirlo y atravesarlo, porque ustedes al temor lo sienten ahora, que todavía no comenzó estrictamente el curso o la carrera, bueno, la comienzan cuando comience el curso formalmente, la etapa 2. Y cuando estén ahí se van a dar cuenta que bueno, que ya tuvieron el primer día y que mañana es el segundo día y que tienen otras materias, y el temor a lo desconocido va a ir desapareciendo solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conocen de qué se trata, ya van a conocer de qué se trata. Entonces, bueno, atravesarlo con coraje, pero sin perder, por supuesto, el entusiasmo, ¿no? De enfrentar algo nuevo, ¿sí? Bien. Bueno, esto vamos a pasar más rapidito, ya estamos terminando. Solo queremos que ustedes sepan que todo lo que son procesos cognitivos no funciona separado de lo que es el mundo interno, el mundo afectivo, ¿sí? O el mundo emocional. Hay muchas cosas que interfieren. Después hacemos una pregunta, no es para que ustedes contesten, pero les debe haber pasado que, no sé, que de pronto tenían que estudiar y no se podían concentrar por algo, o porque, qué sé yo, algún familiar está enfermo, o porque justo discutieron con la mamá o con el papá, o porque justo pasaron por una situación que no hubieran querido pasar y no los deja pensar, o porque, no sé, o porque justo los papás o alguien de la familia quedó sin trabajo y esto altera todo lo que es el clima familiar, o porque se sienten inseguros, o porque no se conocen del todo y creen que no van a poder, y son emociones, ¿no? Emociones que están ahí como que emergen y que creemos que no entendemos algo, que no estudiamos porque no nos da la cabeza, y en realidad es porque la emoción nos pesa. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, estemos atentos a lo que nos pasa, ¿sí? Porque cuando nosotros logramos detectar qué nos pasa, siempre que detectamos algo, la solución está a mano. Esto es bien interesante. Entonces, si estamos como, no sé, desmotivados, tristes, angustiados, preocupados, bueno, saber o darnos cuenta qué es lo que nos pasa, nos va a permitir por lo menos pensarlo, ¿sí? Por lo menos decir, voy a dejar esto un ratito de lado, voy a estudiar o solucionarlo, y después me doy cuenta, no sé, que una vez que hablé con mi papá, que discutí, o con mi hermano, una vez que resolví con un amigo, me doy cuenta que me siento como con más energía para estudiar. Entonces, bueno, estar atentos a las emociones es interesante, ¿sí? Y es bueno saber y básicamente utilizo esta expresión, darnos cuenta de lo que nos pasa, ¿sí? A veces podemos pensar que no somos inteligentes y que no podemos aprender, y en realidad es algo que nos está como perturbando y nos quita la concentración y la disposición
para estudiar y para aprender, ¿sí? Bien. A ver. Pregunta. Pregunta. Pueden ir contestando en el chat. ¿De qué color son los cisnes? ¿Quién contesta? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Quién va a ser el primero? Esta Leticia dice blanco, Edgar dice blanco. Acá tenemos los valientes del curso de ingreso. Celina dice blanco, María Antonella también. Muy bien. ¿Están seguros? De ese color son los cisnes. Pero también hay cisnes negros. ¿Sabían eso? ¿Alguien ya conocía esto? Bueno, esto es para mostrarles que hay muchas cosas por aprender. Hay más en el mundo de lo que sabemos, de lo que conocemos, y podemos ir atrás de ese aprendizaje, de esos conocimientos nuevos. Por ejemplo, ahora ya saben, bueno, tal vez ya sabían también que habían cisnes negros, pero no se acordaban. Entonces, como que hay más de lo que vemos. Podemos ir a buscar ese conocimiento que nos va a servir, o podemos abrir nuestra curiosidad, investigar más, indagar. Acá ya sabemos, ahora ya tienen un nuevo conocimiento. ¿De qué color son los cisnes? Y ustedes van a decir, y hay blancos y negros. Blancos y hay negros. Exactamente, En carnaval hay de todos los colores, ¿no? Sí. Sí, un montón. Al profesor Enzo, sí, has ido a carnavales, Enzo. En el carnaval hay de todo, chicos. Me contaron. Así que, bueno, esto es, queremos que ustedes entiendan estos como disparadores que simplemente nos llevan a pensar esto, ¿no? Que dice Cele, hay un mundo por descubrir, y esto, chicos, recién comienza. Entonces piensen que para ustedes todo esto es como una aventura que recién comienza, ¿no? Carly. Sí, yo le quería decir a los chicos que el miedo siempre va a estar, o sea, nosotras estamos acá ahora en el taller, pero que estemos acá no quiere decir que no hayamos tenido miedo de hacer esta experiencia. El miedo como que sería el primer paso, el primer escalón, y cuando uno pasa ese miedo, tiende a avanzar, o sea, como que nada te para después. Voy a decir, yo pude con esto, puedo con lo otro, pude con esta materia, voy a poder con esta, pude con este profesor, voy a poder con este profesor. Eso los va motivando. Y esta imagen, hablábamos con la profe, que nosotros desde niños nos enseñan cómo hacer las cosas, hacerlo así, se hace así, tenés que hacerlo así. Esto quizás muchos lo hayan vivido hasta el secundario, con lo que es el preceptor. Tienen que hacer esto, tienen que traer esto firmado, tienen que llevar esta nota, tienen que traer este permiso, como que él todo el tiempo le va diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y llega un momento en el que le van a decir, ahora te toca elegir. ¿Y ustedes qué eligieron? Estar acá, estar en esta facultad. Otros chicos han elegido otra facultad, pero esa es cuestión de elección de cada uno, y ya nadie viene y le dice, vos tenés que hacer esto. Aunque existen esos padres, existen esos amigos, vamos y hagamos esto, pero eso ya depende de ustedes deben elegir qué quieren hacer. Y cuando estamos en ese momento de elegir, pasa esto de la imagen. Entramos en frustración, nos afligimos, algunos lloramos, yo lloré mucho, no sabía qué hacer. Y que hacen muchos chicos, se sienten así acorralados y se quedan en eso, en ese miedo, como que no lo enfrentan. Se quedan ahí, o también les pasa en el primer examen cuando van, tienen que rendir y les va mal, otra vez se ponen depresivos, dejan, no quiero cursar, curso el otro año, es lo que hacen muchos. Y es lo que le venimos diciendo de hace rato, el miedo es el primer paso. Lo importante es que ustedes avancen, quizás sí van a tener que llorar. Hablábamos en un encuentro con Cele, ella decía, lloren 5 minutos y sigan. Lloren 5 minutos, saquen todo el estrés y sigan. No se queden ahí decepcionados. A algunos les sirve por ahí juntarse con amigos,
toman algo, se desconcentran. A algunos les sirve visitar a la familia, hay muchos chicos que vienen del interior y están solos acá, sirve que van a ver a la familia y vuelven y como que recargan energía y pasan todos los miedos que hay por delante. En el camino, en todo su trayecto universitario, van a tener miles de miedos. Y lo que le decimos siempre, es difícil la universidad, pero no es imposible, sí se puede, más cuando uno enfrenta los miedos, sí se puede. Piensen que si están aquí en el fondo es porque lo han elegido, ¿no? A pesar de todo, como dice Carla. Han tomado la excelente, decisión y están acá. Exacto, exactamente. Bueno, ustedes saben que decimos, bueno, en el fondo, a ver, cuando yo vengo a la universidad, ¿vengo como un recipiente que hay que llenar o como una llama que hay que encender? ¿No? Acá la decisión es de ustedes básicamente, ¿sí? Yo puedo decir, vengo y veo que me enseñen, que me digan, que me, no sé, todo que el profesor, que me den, que me expliquen, ¿no? Pero también puedo poner de mi parte, como bien sugieren Carla, Selena, esto de el contador Enzo también, de pronto de buscar, de ponernos inquietos, de averiguar, de buscar otra información, de preguntar al profesor otros textos, ¿no? Esto va a hacer que se vaya encendiendo algo en nosotros. No hay estudio, no hay aprendizaje sin curiosidad. Entonces, ustedes seguramente tienen un gran potencial y es interesante que a ese potencial lo despierten, lo trabajen, ¿sí? No quedarnos como solo con, no sé, con la clase de hoy y vuelvo a ver la clase de hoy y para el examen vuelvo a ver la clase de hoy, sino como trabajar sobre todo esto que tenemos nosotros para dar y como decía Carles, algo que recién comienza, ¿no? Bien. Bueno, vuelven los chicos con los del grupo de WhatsApp, me río. Bueno, chicas, ¿quieren decir algo, Enzo? Acá llegamos a nuestro final. La idea es que sea, por supuesto. Sí, no sé si los chicos tienen alguna consulta o algo que Sí, quieran preguntar aprovechando el espacio. Exacto. Quizás puedan prender los micrófonos o dejarlo en el chat. Sí. Sí, chicos, aprovechen que estamos acá y que son pocos también, así que pueden preguntar. Algunos consultaban hace rato sobre las actividades en el aula virtual. Ya tienen las 9 actividades, se incorporó recién la actividad de Derecho. La idea es que las hagan a estas actividades hasta el 31 de diciembre, que se van a dejar activas hasta ese momento. Y también que participen, porque por ahí en el caso de que se haga alguna actividad presencial, se va a privilegiar a los alumnos que tengan este momento uno completo para que puedan acceder a esas actividades presenciales. Obviamente en forma opcional. Edgar, ¿alguna pregunta? Vi que Sí, activaste el micrófono ahí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Quería preguntar sobre las actividades de matemáticas, porque hay está la teoría, luego están las actividades que hay un PDF y luego está el examen. Quería preguntar qué hago con las actividades, si las tengo que enviar a algún lado, en la plataforma. No. Las actividades que tienen, si tienen unas actividades de práctica, son simplemente para que ustedes practiquen y si surge alguna duda, tienen el foro de consulta. Así que lo ideal también sería que vayan usando esos foros de consulta de cada materia para que dejen ahí su inquietud, vamos haciendo las correcciones que sean necesarias, todo antes de que ustedes hagan los cuestionarios. Así que son esas actividades que tienen ahí planteadas. Y al cuestionario tampoco que lo vean como una evaluación, sino como una actividad práctica que les sirve a ustedes, por un lado, como una autoevaluación y a nosotros para ver cuáles son los temas que vamos a necesitar reforzar cuando iniciemos el cursado en el momento 2. Otra pregunta, lo del currículum, porque hay una actividad que dice que hay que realizar un propio currículum. Sí. ¿Dónde se coloca eso? ¿O hay que En tenerlo el uno perfil. cada uno?
está vinculada la actividad 2 con la actividad 4, ingresan en su perfil y donde tienen ahí una descripción de ustedes, ahí pueden ingresar el breve currículum. La idea es que sea algo súper breve, pero que tengan también ese proceso de redacción de su presentación personal. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, Enzo. No, de nada. No sé, ¿alguien más si tiene alguna otra duda? En el chat, Enzo, Sofía A ver, por dice, acá yo nos no dice. pude realizar los prácticos anteriores, ¿me afecta en algo? Todavía estás a tiempo de completarlos, ¿sí? Como les decía recién, la idea es que los alumnos que completen las actividades, en caso de que sea alguna actividad presencial, tengan por ahí la prioridad al momento de participar de esas actividades, pero todas van a estar disponibles hasta el 31 de diciembre. Entonces, hasta ese momento pueden completar las actividades. Y ya en febrero les estaremos comunicando cuándo iniciarían las clases, que lo más probable es que inicie en la segunda semana de febrero, de manera que los docentes también tengan tiempo para realizar sus actividades, para planificar, para preparar lecturas y demás. Edgardo creo que había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? justo respondiste a la pregunta que te iba a hacer, que después de del 31 de diciembre, ¿cuándo volveríamos otra vez con la actividad? Recién dijiste mitad de febrero. Segunda semana, ¿no? No mitad. Segunda semana. Bien, bien. Sí. Dale, eso te iba a preguntar. Gracias. No, de nada. Sí, la idea es que en la segunda semana de febrero ya iniciemos con las actividades sincrónicas, porque lo más probable es que lo hagamos mediante el aula virtual, a menos que la capacidad técnica de la facultad permita que hagamos alguna actividad presencial. Y de ahí, bueno, van a trabajar por 5 semanas con actividades de cada una de las áreas disciplinares y vamos a tener también algunas actividades de ambientación en donde les mostramos de poco cómo está formada la universidad, cuáles son los distintos servicios con los que contamos, qué beneficios van a contar ustedes, explicarles cómo sería ese proceso de confirmación de inscripción, porque hasta el momento están solamente preinscriptos, que conozcan por ahí cómo se manejan los distintos servicios informáticos, porque también tenemos un departamento de servicios informáticos, y algunas actividades sobre perfil profesional para que conozcan con mayor detalle a qué se dedica cada una de las profesiones, cuál es su salida laboral. Todo eso lo vemos en el momento 2, que son esas 5 semanas, y van a tener también una última semana de evaluaciones, que con esas evaluaciones, aquellos que aprueben cada una de las áreas, tendrían ciertos beneficios con las materias vinculadas en primer año. Por ejemplo, los que aprueben las actividades de contabilidad tendrían puntajes en Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1. Lo mismo con Matemática y Matemática 1, quizás con Administración y Principios de Administración, que eso se los vamos a ir comunicando oportunamente. Muy Parece bien. que no hay más dudas. Sí. Bueno, quizás podemos ir cerrando entonces. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Esperamos, como siempre, que les haya sido útil, de interés. Así que gracias. Gracias, Enzo y Nati y Natalia. Y gracias a ustedes por la invitación y también por la predisposición que tiene siempre el SAE para estos encuentros, que bueno, son muy útiles para esa inserción a la vida universitaria. Uh-huh. Bueno, gracias chicos y será hasta la próxima. Que estén muy bien y feliz Navidad si no nos vemos. Bueno, saludos un a saludo todos. a todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias chicas, adiós.